que es aspirar a alcanzar mucho, llegar a obtenerlo, pero solo para darse cuenta que no valió la pena el esfuerzo. Es lo que Salomón experimentó al final de toda la jornada debajo del sol. Qué tremendo resumen, ¿no? Buenas noches, Elvita, Eclesiastés 6. Con todo el esfuerzo, con toda la dedicación, con todo lo que él hizo y llegar justamente al final de su jornada y decir que no valió la pena todo aquel esfuerzo. Eso experimentó Salomón al final de toda la jornada que hizo debajo del sol. Ninguna de las cosas obtenidas pudo darle satisfacción plena y permanente. Y recordemos que Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de manera que resultará frustrante poner toda nuestra esperanza en la obtención de todo lo que el mundo nos puede ofrecer, y así inicia ese tratado acerca de la vida. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche por ministrar nuestras vidas a través de este lindo consejo que en Eclesiastés hemos encontrado, Señor. Señor, ayúdanos a ser más sabios para poder ver con tus ojos, Señor, esta vida. Ver cada día, Señor, como el inicio de lo mejor de nuestras vidas y el trasegar con tu mano, Señor, para una eternidad que nos espera. Ayúdanos, Señor, a colocar toda nuestra esperanza en ti y solo en ti, Señor. A veces hemos colocado nuestra confianza en otras personas y hemos resultado bastante engañados, Padre amado, pero mil gracias porque en ti podemos tener esa confianza. Bendice, Señor, este bello grupo y permite, precioso Espíritu Santo, que por tu presencia en medio de nosotros seamos ministrados, seamos edificados, seamos consolados y por lo demás, Señor, que podamos llegar a ser un poquito más como tú, Señor Jesucristo. Muchas gracias por este bello grupo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recordemos que Eclesiastés, hola Janecita, estoy en el capítulo 6 de Eclesiastés. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo están todos? Gracias. Recordemos cómo se inició este tratado del libro de Eclesiastés, ¿no? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Mira, inicia el capítulo 1 con el versículo 1 diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Algunas otras versiones declaran frustración de frustraciones, todo es una frustración. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vaya pregunta la que hace el rey Salomón empezando justamente su tratado de este libro acerca de la vida. Vanidad de vanidades. Frase dicha 38 veces en este libro. Si todas nuestras metas se limitan al aquí y a la ahora, si lo único que tomamos en cuenta en esta vida es la vida, entonces nada tiene sentido. Es lo que él está tratando de hacer con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que las personas suelen desear en el año nuevo? Salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios, dice por ahí una canción. Esto parecería una vida feliz. Eso es decir que nuestra felicidad depende de las circunstancias externas y en segundo lugar que la prosperidad es necesariamente buena y la adversidad es necesariamente mala. Cuando hablamos de que la prosperidad es necesariamente buena y la adversidad necesariamente mala, es una creencia muy generalizada en la sociedad. Para muchos la prosperidad es una clara manifestación de la bendición de Dios. Amén. Pero muchas veces esa misma bendición se convierte en una maldición. Y muchas de las cosas malas se convierten en bendición. La palabra dice en Romanos 8:28 que de modo que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. De tal manera que viendo a Dios en todo el contexto de lo que nos sucede y lo que nos acontece debajo del sol, podemos descansar en su soberanía y en su poder. ¿Qué es lo que las personas suelen desear en este año nuevo? Salud, dinero y amor. Para muchos, la prosperidad es una clara manifestación de la bendición de Dios, mientras que la adversidad es un castigo por su desaprobación. Eso predican algunos llamados predicadores de la teología de la prosperidad o de la teología de la retribución, ¿no?
Pero mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Hoy mirando tanta cantidad de comentarios y viendo tantos falsos maestros y tanta cantidad de predicaciones tan totalmente descontextualizadas. Le sería bueno, por ejemplo, a un Guillermo Maldonado, a un Cash Luna, a un Joe Austin y a tanta cantidad de predicadores de la prosperidad ver este versículo, Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Qué lindo poder escuchar a alguno de ellos predicando acerca de solamente ese versículo. El problema en sí no está en tener dinero, sino en hacer del dinero un ídolo. Solo Dios nos da ese sentido de satisfacción que las riquezas no pueden dar. Salomón no ha terminado aún con su trabajo demoledor de las esperanzas terrenales del hombre. Aún hace falta destruir en los lectores toda esperanza de encontrar satisfacción permanente en las cosas que este mundo ofrece. Es como si Salomón nos estuviera empujando y empujando y empujando, finalmente para darnos a conocer que absolutamente nada de lo que en este mundo podamos encontrar nos dará la satisfacción. Es impresionante, pero así es. Dice en el capítulo 6, nos ofrece algunos argumentos adicionales a los presentados en el capítulo 5 para aquellos que hacen de esta vida debajo del sol la porción de su vida. Los bienes de este mundo no traen consigo la capacidad de disfrutarlos. Miren que el capítulo número 5 termina diciendo, el versículo número 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar de todo el bien, de todo el trabajo con que se fatiga el hombre debajo del sol. ¿Notas tú que todo el bien? Pero el capítulo 6, verso 2 dice que todo el mal, nada de lo que la vida ofrece encuentra el alma satisfacción, sino que lo disfrutan los extraños. El capítulo número 8 empieza diciendo el bien que yo he visto, verso 18, y el capítulo 6, verso 1 empieza diciendo hay un mal que he visto. Es el antagonismo de lo que finalmente este hombre, usado por Dios, y cada palabra que Dios le permitió aquí plasmarla es para darnos a conocer algo muy claro. Mira este precioso versículo, capítulo 6, verso 1-2, dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres, que el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¡Qué tremendo! Notas que ahí dice que el hombre tiene riquezas, tiene bienes, tiene honra y no le falta absolutamente nada de lo que su alma desea. Pues yo creo que esto es como una descripción biográfica de lo que fue la vida de Salomón. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, Segunda de Crónicas, capítulo número 1, por favor aparezca Crónicas. Aquí está. Segunda de Crónicas, capítulo número 1, mire lo que dice el verso 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni vida en los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría, ciencia te son dadas, y también te daré las riquezas, bienes y gloria. Mira, exactamente, un hombre que tuvo riquezas, bienes, honra, no le faltó absolutamente nada, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dice que él lo tuvo todo, no le faltó absolutamente nada, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que le disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Se acuerdan aquella analogía que hacía yo el día 24 de diciembre o 6 de Reyes? Se acostumbra a dar regalos.
la analogía que yo hacía, buenas noches, hermano, Dios te bendiga. Sí, hermano, disculpa, hasta ahora llego de fuera de casa. El capítulo 6 de Corriendo. Eclesiastés. Bueno, gracias. Hay en este mundo un montón de cosas que son legítimamente disfrutables, pero que no vienen con la batería incluida. Es justamente el niño destapando el regalo, pero ese regalo viene sin batería. De tal manera que hay que esperar a que abran las tiendas para ir a adquirir la batería. Y es justamente lo que aquí nos está diciendo. Un hombre que aparentemente lo tiene absolutamente todo, nada le falta, pero es un desgraciado, es un infeliz. Notas que el texto dice que es Dios quien da las riquezas y es Dios quien da la capacidad de poder disfrutarlas. El asunto es que las dos cosas vienen en cajas diferentes. Las riquezas, la honra, los bienes, todo, pero en la otra cajita, que es como si viniera justamente la batería del regalo, es Dios quien da esa capacidad, es Dios quien da el poder de disfrutarlas. El asunto es que definitivamente el hombre es falto de entendimiento y le falta lo fundamental, la capacidad de disfrutar lo que tiene. Tiene riquezas, tiene posesiones y honra, es rico, es famoso. ¿Cuántos quieren ser ricos y famosos? Yo digo, eso es lo que mucha cantidad de personas persiguen en este día, ¿no? En este tiempo. Autógrafos por aquí, fiestas por allá, eventos en donde será reconocido por todos los que quisieran unas selfies con él o con ella, pero la realidad de su vida era muy diferente. Alguna enfermedad tal vez, depresión, ansiedad, quizás un paranoico como tantos ricos en el presente siglo. La prosperidad sin el don del disfrute no es absolutamente nada. En todo lo que hemos visto en las artes escénicas y en tanta cantidad aún de gente muy famosa, la droga, la depresión, el alcoholismo, la ansiedad, la cantidad de problemas impresionantes en los que ellos están viviendo y sumergiéndose cada vez más en ese fantasma de la soledad, con todo lo que tienen y no tener la capacidad de disfrutarlo. Nuestro Dios es la fuente del deleite y de toda alegría y nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. No solo se le ha dado la facultad de disfrutar lo que se tiene, sino que lo disfrutan también los extraños. Mire, no puedes disfrutar lo que tienes, sino que dice el texto que lo van a disfrutar los extraños. Salmo 39:6. El Salmo 39:6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Impresionante. Como una sombra es el hombre. ¿Qué tanto son 100 años para una eternidad? ¿Qué tanto son 968 por colocar al hombre más longevo que hemos conocido? Matusalén, para toda una eternidad. Es como una sombra. Dice, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ya Salomón lo había descrito en el capítulo 2, verso 21. Que es el hombre, que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia, con rectitud, mira, con honestidad, con integridad, con toda la honradez, y dice, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También eso es vanidad, eso es frustración, eso es como correr tras el viento y mal grande. Esto es frustrante. La pregunta es, ¿por qué Dios hace eso? Algunos podrían pensar que Dios es cruel, en serio. ¿Cómo hay personas a las que Dios le da riqueza y no les da la capacidad de disfrutarlas? Aquí hay una respuesta que debe ser muy clara. Es justamente para que reconozcamos que las posesiones materiales en sí mismas son insatisfactorias. El Señor Jesucristo dijo claramente en una parábola muy preciosa de ese hombre rico necio, que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Aquel que piensa colocar la felicidad en todo lo que obtiene está perdiendo realmente la facultad de poderlos disfrutar por no reconocer al Dios que se lo da.
Es imposible disfrutar de los dones que Dios nos da si sustituimos a Dios por los dones sin Dios. Como quiera, estaremos siempre descontentos. Mira, todos conocemos esto, que el temor del Señor no es solamente el principio de la sabiduría, sino también la fuente de la satisfacción. Él es la fuente de toda satisfacción. Dice por ahí uno de los bellos versículos que hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará para que vuestro gozo sea completo. Es Él quien nos da la satisfacción de disfrutar una huepanelita como un manjar suntuoso colocado frente a la mesa. Es de Dios, todo viene de Dios y es Él el único que nos puede dar esa preciosa satisfacción. El temor del Señor no es solamente el principio de la sabiduría, sino también la fuente de la satisfacción. Y esto es una enseñanza maravillosa que Dios nos quiere dar. Esa enseñanza ya nos la había dado Salomón. En 5:18 dice que he ahí pues los bienes que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Recordemos que el don más grande que Dios nos ha dado no es un carro último modelo, no es una casa súper grande y lujosa, un celular de alta tecnología, no es el Rolex chapado en oro. No es nada de eso. El don más grande que Dios nos ha dado es conocer a el Señor Jesucristo, hermano. En Él estamos completos, dice Colosenses, solo en Él estamos completos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, escucha este versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa vida eterna se puede empezar a disfrutar desde este mismo momento, pidiéndole a Dios en arrepentimiento que venga ese gozo en nuestras vidas, y ese gozo, esa gracia es el mismo Señor Jesucristo en su persona. Es Jesucristo su mejor regalo, es el que nos hace libres para que podamos disfrutar de lo creado, pero adorando únicamente al Creador. Lo segundo que nos quiere mostrar el rey Salomón es que el hombre que pierde de vista a Dios y hace un ídolo de los dones que Dios da, termina perdiendo a Dios e imposibilitado de disfrutar de los dones que Dios le dio. Mire el versículo 3, capítulo 6, verso 3, dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Para un judío, la mayor bendición que podría tener era poder engendrar muchísimos hijos. Eso era una gran bendición. Fue dado por Dios, multiplicar y fructificar la tierra. Mire que Gedeón tuvo 70 hijos. Obviamente no con la misma mujer, pero eso era una bendición. Eso está en Jueces 8:30. Gedeón con 70 hijos, hágame el favor. Acab, ¿se acuerdan de el rey Acab? Él también tuvo 70 hijos, lo dice Segunda de Reyes 10:1. Y Roboán, hijo de mi querido Salomón, tuvo 80 hijos. Fueron tantas hijas y tantos hijos. Eso está escrito. Roboán justamente está corroborando lo que mi querido Salomón está escribiendo. 80 hijos tuvo su hijo. No sé cuántos tuvo Salomón, porque él tuvo 1000 mujeres. Y creo que con más de una pudo tener muchísimos hijos. De tal manera que está diciendo que los hijos hoy en día son un problema, no queremos más que uno. O de pronto tal vez un gatico, y con eso tenemos. Vivir una larga vida y tener una buena posición económica, aunque es hiperbólicamente hablando tener 100 hijos, aunque se aproximaron muchos de ellos. Sí, Roboán lo tuvo, dice, tal cual el padre, tal el hijo. Eso con muchas esposas y concubinas.
y si aún pudieran vivir 2 veces 1000 años, con buena cuenta corriente, dice Salomón que un abortivo sería mejor que él. Fuertes palabras. Mejor haberse muerto al momento de nacer. Este hombre era un pobre hombre rico. Bonita frase. Este hombre era un pobre hombre rico. El versículo 3 dice la clave para que le suceda lo que le sucedió. Su alma no se sació del bien, del verdadero bien. Ahí lo dice ese versículo precioso. 6.3, su alma no se sació del bien. Y también careció de sepultura, llegar a enfrentar la muerte y no tener ni siquiera el entierro garantizado, es decir, eso es una maldición en la cultura judía, era una tremenda maldición, no tener ni siquiera un lugar de sepultura. Recuerdo que el Señor Jesucristo tuvieron que prestarle un sepulcro para colocar su cuerpo, dando a conocer aún en ese punto que Él llevaba todas nuestras maldiciones. El verso 4 significa que ni su nombre conocimos al no haberlo visto crecer para ver cómo se iba desarrollando su carácter. Versículo 4 dice, porque en vano viene y a las tinieblas va. Es decir, ese abortivo del que está hablando la palabra en el versículo 3, ese abortivo, en vano viene y a las tinieblas va, como quien dice, no es que se vaya para el infierno. Aquí lo que está diciendo es que absolutamente nadie lo conoció, ni su nombre, ni su carácter, ni nada, porque ni alcanzó a estar, de tal manera que nadie conoce, nadie sabe quién fue. Eso es justamente lo que está diciendo el rey Salomón. Peor aquel hombre con tantos hijos, con tanta fama, con tantas posesiones, con tanta honra, y sin embargo no tener la capacidad de disfrutarla porque ha dejado a Dios por fuera de la ecuación de su vida. La enseñanza que realmente estos versículos nos están dando es que Dios es quien da la capacidad de disfrutar de todo lo que Él nos da. Y la vida sin Dios es un total fracaso y una total frustración. Esa es la enseñanza. No importa cuánto tengas, si no tienes a Dios, no tienes nada. Y lo tercero, nuestros deseos y apetitos nunca se sacian de los bienes de este mundo, aun cuando puedan disfrutar de ellos, aun cuando se pueda disfrutar de ellos. Mire, verso 5 dice, además no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel, hablando del abortivo, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, eso es una manera hiperbólica de decir, una persona que viviere 2000 años, pues tremendo. Aunque hay personas que han acumulado tantas riquezas que tendrían para vivir 2000 años y su capital no se agotaría. Pero como no tienen la capacidad de disfrutarlo, dice, no van todos al mismo lugar, es decir, por mucho que haya hecho, no terminan todos en el mismo lugar. Tanto el sabio como el necio, tanto el ilustre como el desconocido, todos van al mismo punto, al sepulcro, a la muerte. Ese es el punto final de toda la tragedia humana. Hasta ahí va el hombre. Y Salomón nos está diciendo en el versículo 7, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Con todo eso su deseo no se sacia. ¿Cómo empezó el rey Salomón todo este discurso inmenso? En Eclesiastés 1:8 dice el Señor, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, como quien dice, una insatisfacción tan impresionante, entre más se tiene como que ya mañana quiero algo más y algo más. ¿Se acuerdan la frase de Rockefeller cuando le preguntaron hasta cuándo quería llegar con su capital? Y él dijo, un poquito más, quiero un poquito más, quiero un poquito más. Y fue su frase hasta que finalmente terminó
en una enfermedad impresionante y pudo empezar a hacer obra social para volver a recuperar justamente la alegría de la vida. Mira un individuo en el versículo número 8, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que su propio caminar entre los vivos? Mira un individuo pobre pero que se sabe comportar. Finalmente el apetito de ninguno de los dos quedará satisfecho. Así que en ese sentido, el sabio no tiene más ventaja que el necio. Si nuestra vida consiste en saciar nuestros apetitos y deseos, terminaremos en frustración porque nuestros deseos nunca se sacian. No importa cuánto podamos satisfacer nuestros deseos, nuestra carne pide más. Nuestros deseos siempre andan de viaje, pero nunca llegan a su destino. Muy buena frase. Nuestros deseos siempre andan de viaje, pero la meta nunca se encuentra en nuestro destino. Nuestros deseos, como Juan Manuel Serrat que cantaba, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amargo que lo que yo soy. Qué verdad en una estrofa. Eso es lo que está diciendo ese versículo 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Finalmente van a terminar en la misma condición. ¿Sabe cuál? Que mientras tengan el regalo, sea poco o sea mucho, si no cuentan con la batería que es la gracia y la maravillosa bendición de Dios para disfrutarlos, son tan iguales que de nada sirvió la lucha. El deseo por obtener algo, es lo que dice Eclesiastés 1:4, ya lo había dicho el rey Salomón. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Impresionante. El deseo por obtener algo al conquistarlo nos da cuenta de que no me satisfizo lo suficiente que cuando no lo tenía. Ay, cuando yo tenga eso, piensa uno muchas veces, bueno, pues ya lo tienes, ¿y de verdad eres feliz? De manera que el que vive para el placer, si no lo consigue se frustra, y si lo consigue, se aburre. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Negar nuestros deseos? Eso es lo que dicen los budistas, ¿no? Llegar al estado de nirvana, que es la supresión de todos los deseos, llevar una vida de completo ascetismo, esa vida de los budistas de negarse todo placer, todas cosas del mundo, hasta alcanzar ese punto. De hecho, el budismo es ateo, allá no hay ningún Dios, tú lo haces, es tu esfuerzo, es tu retiro del mundo. Es como apartémonos, como así hablaba Zaratustra, a una cueva y allí alcanzaré justamente por mi propia cuenta y por mis propios medios y por mi propio esfuerzo lo que el mundo y ningún Dios porque ha muerto me pueden estar otorgando. Tremendo. Ese no es el tipo de persona que Dios quiere ver en su iglesia, ¿no? El punto no está en negar nuestros deseos. Salomón quiere movernos a contentarnos con lo que tenemos en vez de estar llorando por lo que no tenemos. Verso 9. Estoy tomando Coca-Colita con limón porque ha estado con mi esposita en unas deshidrataciones, pero Dios es bueno y ahí nos lleva de victoria en victoria. El verso 9 de ese capítulo 6 dice algo: más vale vista de ojo que deseo que pasa. Eso es como, parecería un proverbio, ¿no? Más vale vista de ojo que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. De hecho, este versículo 9 es la mitad de todo el tratado de Eclesiastés, la mitad del capítulo, del libro, de los 12 capítulos. Este es exactamente la mitad. Entonces está diciendo Salomón, vale más vale vista de ojo que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hasta este punto y ahora no nos vuelve a manifestar de aquí para adelante el rey Salomón, esto es vanidad y aflicción de espíritu. No nos lo vuelve a repetir, siendo el punto como que
corta todo lo que ha venido diciendo el rey Salomón, dice que es mejor lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Es como una versión bíblica de decir, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es mejor tener poco y disfrutarlo de verdad que soñar con mucho y nunca conseguirlo. Y he aprendido a contentarme, decía el apóstol Pablo, ¿no? Con tener bien o estar en escasez, estar desnudo como estar vestido. El apóstol Pablo lo dice que en el Señor debemos de aprender a tener contentamiento. Es que el cristianismo no es una competencia de cuántos bienes más manifiestas y tienes para mostrar si realmente tienes o no el favor de Dios. No. Eso no es ningún concepto que realmente esté en la Biblia. Dice, debemos dar un paso más adelante. Ninguna cosa que tengamos puede darle satisfacción al alma. Ninguna. Lo único auténticamente precioso que nos puede dar ese contentamiento se llama Jesucristo nuestro Señor. Lo auténtico nunca será hallado debajo del sol. Nunca, mi hermano. Sea poco, sea mucho, mientras no esté Dios dentro de esa manifestación del centro de nuestra vida, que podamos entenderlo como Dios nos lo dejó desglosado en su ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, una vida centrada exclusivamente en Dios. Entonces habrá un contentamiento tan especial cual nunca lo puede haber. El Señor Jesucristo se lo puso a la mujer samaritana en estos términos. Mira cómo el Señor Jesucristo corrobora lo que estamos diciendo. Nada de lo que este mundo ofrece me puede satisfacer, pero cuando el Señor me da la condición de poder disfrutar de lo que Él me da, entonces encuentro esta verdad. Juan capítulo número 4, un encuentro del Señor con la mujer samaritana. Respondiendo Jesús le dijo, verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que ponga justamente su confianza en las riquezas de este mundo, en las posesiones de este mundo, en lo material, en lo efímero de este mundo, volverá a tener sed. No hay satisfacción en ella. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿quién? Dios, el que nos da la capacidad de gozarnos de lo que Él nos da, el que nos da la capacidad de tener la satisfacción completa en Cristo Jesús. Dice, el agua que yo les daré no tendrá sed jamás, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe a dónde nos ha venido empujando el rey Salomón con toda esta bendición tan grande que nos da? A llegar al punto, hermanos preciosos, en que sin Dios la vida no tiene sentido. Por mucho que trabajes, por mucho que te esfuerces, por muchos logros académicos, profesionales, por mucha cantidad de dinero, por mucha cantidad de recursos, de bienes, aún de honra, de gloria y de reconocimiento humanamente hablando, eso no trae absolutamente ninguna satisfacción, porque al final del sendero poder decir, he hecho tanto que finalmente no hice nada, y perder la vida totalmente en la vagancia de un lugar y un destino que para él será tan frustrante por nunca haber conocido en el trayecto de su vida al Cristo glorioso que nos da de esa agua que salta para vida eterna. Ahora, escuche esto, hermano, algo más frustrante todavía para el hombre que vive debajo del sol es el hecho incontrovertible que nosotros no tenemos el control ni de nuestras vidas ni de nada. Hay veces que la lucha por tener el control ha sido tan impresionante. Viendo toda esta cantidad en la escena de la ONU y todas las naciones, escuchando entre otras cosas al enviado por el pueblo de Israel allí para dar semejante charla tan impresionante. El hombre finalmente considera tener todo bajo control y yo creo que, como dice el Salmo número 2, Dios se burla, se ríe. Dios dice, y estos que se encuentran allí cavilando y sacándome de todo el contexto,
pensarán que se van a salir con la suya. En el capítulo 2, que es un libro, es un salmo mesiánico, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hoy escuché un testimonio que me impactó, se lo comenté a mi hermanita. En un jardín en Estados Unidos, un niño de 5 años le preguntó a otro niño de 5 años que tenía sus padres, 2 hombres, le dijo: oye, ¿por qué tú no tienes una mamá como yo? Y el niño, pues inocentemente, se fue y le preguntó a sus 2 papás: papá, hoy me preguntaron que por qué yo no tengo una mamá como los demás. Y estos 2 hombres se fueron para el colegio, para la escuela, y demandaron al niño de 5 años, al niño, por acoso, y también al colegio por tener a ese niño ahí acosando a un niño de que ¿por qué usted no tiene una mamá como yo? Algo tan inocente. Ahí está cursando en nuestros bellos padres de la patria, por ahí ya como que están diciendo que está legalizado el cambio de sexo en niños de 3 años, como si el niño a los 3 años ya tuviera la capacidad de definir o de decidir qué quiere ser en esta vida. Llega uno a los 20 años y como que todavía no ha sido capaz de definir qué es lo que quiere hacer en esta vida, y a los 3 años ya haciendo ese tipo de mutilaciones y todo ello. Pero mire lo que dice justamente lo frustrante del hombre que vive debajo del sol. Es el verso 10. El verso 10 parecía como medio complicado de poder entender en ese capítulo número 6, pero dice: respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, y no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Para entenderlo, porque no es fácil el versículo, la Nueva Biblia de las Américas dice: a lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. No puede contender con él, con el que es más fuerte que él. Ya todo fue determinado por Dios. Él ya legisló, Él ya determinó, Él ya le dio nombre a todo. Cuando estamos en Génesis capítulo 1, Él llamó a la luz, Él llamó a las tinieblas, a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Él llamó todo por su nombre. Es Dios quien puso el nombre de todo. ¿Y qué hace el hombre legislando y contendiendo aún contra Dios? ¿Será que Dios en este tiempo, por el modernismo que está viviendo la humanidad, va a decir: bueno, está bien, aprobemos esto de cambiarse de sexo y mutilarse sus órganos genitales, niño para varón y varón para niña? Esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. La nueva traducción viviente dice: todo ha sido decidido. O sea, el legislador de los legisladores, el que gobierna sobre el gobierno de los hombres, ya decretó, ya determinó. Él no va a cambiar su parecer. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Mira, Dios ya determinó: hombre, hombre, mujer, mujer. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de su destino. Cuanto existe, dice otra de las versiones, cuanto existe ya estaba prefijado. Todo ya estaba prefijado, y todos saben que el ser humano no puede enfrentarse a quien es más fuerte que él. Es que Dios le dio nombre a todo. Mira lo que dice Isaías, capítulo número 40, hablando de la inmensa grandeza de nuestro Dios. El verso 23 del capítulo 40 de Isaías dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Verso 25: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo.
¿Habrá algo que podamos hacer como para comparar a Dios, el único, el verdadero, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, el soberano del universo entero? Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios llama a cada planeta, cada estrella, cada galaxia por nombre propio. Aquí lo está diciendo justamente ese versículo. Oiga, hermano, es que es impresionante respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre. Dios ya legisló, Dios ya determinó, Dios ya llama las cosas por su nombre y en él ya no hay formas de que cambie. Colocarle nombre a algo es sinónimo de autoridad. Bueno, Dios le ha puesto nombre a todo lo que existe, incluyendo al hombre. Génesis 1, llamó Dios la luz, a la luz día y a la noche tinieblas. Dios definió todo lo que hizo, incluyendo al hombre. Es Dios quien define todas las cosas, incluyendo al hombre. Quisiéramos cambiar las cosas, las definiciones, etcétera, etcétera. Pretender que el mundo funcione de otro modo, pero esa es una labor inútil porque quien va a contender con aquel que es más poderoso, créeme que no tenemos la capacidad de redefinir absolutamente nada de las cosas. Si Dios ha dicho que una acción es pecaminosa, ¿piensas que tú tienes la autoridad para determinar que no lo es? Si Dios ha determinado la pecaminosidad de una acción, ¿podremos estar diciéndole a Dios: no, tú no tienes la razón, cambiemos esto por aquí, busquémosle la comba por allá? ¿En serio? El hombre a veces es como tan falto total de entendimiento que parece más bien como animal, bestial, diabólica la manera de pensar. Es una cosa impresionante. Podrá ser muy embajador, cónsul, muy alto dignatario, podrá ser presidente de una de las grandes potencias mundiales, lo que quiera. El homosexualismo y el matrimonio homosexual es un pecado. ¿Y eso quién le dice que es pecado? Dios, Él ya lo dijo. Punto. Ahí no hay nada que legislar, ahí no hay nada que discutir, ahí no hay nada que tratar de cambiarla, ahí no hay nada que buscarle absolutamente ninguna condición diferente a la que el Señor nos ha dado a conocer. Es pecado, Dios ya lo ha dicho, se acabó. El hombre no puede redefinir las cosas son como Dios dice que son, como alguien dice, y punto. La vasija, alguien decía que a la vasija se le subió el barro a la cabeza y ahora dice que no hay alfarero. A la vasija se le subió el barro a la cabeza y ahora dice que no hay alfarero, que salió de la nada. Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Por muchas palabras que se digan, nada va a cambiar ni podrá redefinir lo decretado por Dios, mi precioso hermano. Verso 11, porque se nos acaba el tiempo. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Escuchar a esos grandes dignatarios de las naciones en la ONU, dice uno: ¿en manos de estos estamos? La ONU, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para que no existieran más guerras mundiales, hoy promueve las guerras mundiales. Hoy es promotor de las guerras y antes de buscar la paz lo que hace es como empujar a las naciones para que se enfrenten y para que acaben con niños y todo lo que estamos viendo de violencia. ¿Cómo juegan con la humanidad estos insensatos? ¿Cómo juegan con la humanidad con tanto disparate? No solamente disparando misiles y mirando a ver una guerra nuclear para acabar con todo esto. Dice uno: donde abundan las palabras, abundan los disparates. Es lo que está diciendo este versículo.
Argumentar contra Dios solo sirve para gastar saliva y evidenciar nuestra necedad. Viendo hoy tantas cosas que colocan, ¿usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios. ¿Usted cree? No, viendo acerca de España, cómo se encuentra en una total, prácticamente ateísmo, una frialdad de Europa total, dice uno, wow, ¿esta gente en qué anda? ¿Cómo es no considerar a Dios en su perfección de creación? Simplemente mirar la sonrisa de un niño, eso ya debe despertar en uno alguna conciencia diferente a la de la realidad de que esto fue el producto de una explosión y de un caos y de... ¡Qué locura! Mientras más rápido aceptemos nuestra posición como criaturas y nos sometamos a sus sabios decretos, más rápidamente experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano precioso. Se nos ha ocurrido como Satanás colocarnos al nivel de Dios y eso sin Dios y vamos a gobernarnos sin Él. Pero se nos olvida que nosotros somos criaturas y hay un creador. Y hay un legislador que no cambia. Ni siquiera tenemos el mínimo entendimiento de qué es lo que realmente nos conviene. Pero Dios sí tiene ese entendimiento. Verso número 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien de los hombres en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales Él pasa como sombra? Llegamos ayer y nos vamos mañana. Tanta vanidad, tanta vanagloria, tanta arrogancia, tanta sed de poder para irnos el día de mañana con las manos vacías. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y cuando no tuve la disposición de encontrarme a Dios en medio de todo lo que me dio, ¿de qué sirvió si nada de ello pude disfrutar? El Señor quitó, bendito sea el nombre de mi Señor. Somos como una sombra, la vida es fugaz, va deprisa, como dice una canción, el tiempo lleva prisa para alcanzarme, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Escuchen, algunos califican la prosperidad como algo bueno, y lo es, pero Salomón nos enseña que puede convertirse en un problema si termina alejando nuestro corazón de Dios. ¿No dice eso la palabra? Que el que ama las riquezas de pronto va a terminar muy mal, en frustración, alejado de Dios. No vemos a tanta cantidad de gente corriendo a tanta cantidad de congregaciones buscando el Dios Mamón, pero no al Dios que da la bendición, al Dios que da la capacidad de poder disfrutar todo lo que nos da. A veces consideramos la adversidad que es un problema. Y realmente no siempre es así. No es en la adversidad en donde hemos encontrado al Dios que nos levanta en los momentos difíciles. No es la adversidad como empieza el capítulo número 7 diciendo que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mira lo que dice, ahí empieza el capítulo 7 hablando de una cantidad de cosas que son calamidad aparentemente, pero que finalmente nos empujan a buscar a Dios, a encontrarnos con Él. La adversidad parece ser que fuera lo malo, pero es lo mejor. No siempre lo que llamamos malo es malo. La respuesta a la pregunta de Salomón, ¿cómo cierra el capítulo? Es esta. Dios lo sabe, porque por ello nosotros podemos descansar confiados en la sabiduría. Si pudiéramos cambiar en lo más mínimo el guión que Dios escribió para cada una de nuestras vidas, podemos estar completamente seguros que no será para mejorarlo, sino para dañarlo. Lo que Dios quiere para nosotros es siempre lo mejor, hermanos preciosos, porque Él sabe más acerca de nosotros que lo que nosotros sabemos de aún de nosotros mismos. Vamos a ayudarle a Dios cuando Él ya tiene un plan, una ejecución perfecta diseñada. Hay una ley muy extraña en el Nuevo Testamento y eso nos explica el postulado anterior. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mi nombre, la hallará. Hay que perder la vida para hallarla. Eso significa que debemos colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Hermanos, Él es el centro.
El que rechaza el señorío de Cristo porque no quiere dejar de ser el centro de su propio universo, terminará perdiendo por completo su vida. Que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento, preciosos hermanos, por el poder del Evangelio, para que podamos vernos tal como realmente somos. Pecadores necesitados de un Redentor. Ese es nuestro Señor Jesucristo, quien nos prometió en Él y solo en Él la vida abundante. ¿La estamos disfrutando? En verdad, en medio de esta sociedad mercantilista, comercializadora de tanta cantidad de cosas, que nos ha puesto deseos de cosas que realmente ni siquiera necesitamos, al encontrarnos con el Señor Jesucristo hay disfrute en lo grande y en lo pequeño, porque en todo lo miramos a Él. Él es el único que nos da la complacencia y la satisfacción para disfrutar de todo lo que Él nos da, porque todo viene de Él y nada es nuestro. Amén. Y amén. Gracias, Padre bendito, por este tiempo hermoso. Gracias por tu amor y por tu bondad, mi Señor divino. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Dios mío y Señor mío. Tenemos tantas cosas por agradecerte y tan poco que pedirte, mi Rey de Gloria, que hoy quiero pedirte perdón por mí y por mis hermanos cuando hemos tenido ciertas insatisfacciones, Señor, cuando antes de ello deberíamos darte a ti una gratitud inmensa, Señor, porque todo lo que tenemos ha sido por gracia, Señor, la gracia tuya. Esa gracia que quizás el rey Salomón está empujándonos a través de todos estos reglones preciosos a hallarnos contigo, y aquellos que no lo tienen que puedan encontrarse con este testimonio precioso de la vida del rey Salomón, que nos lleva a darnos cuenta, Señor, que sin ti la vida no tiene ningún sentido, Señor. No hay ningún sentido ni propósito el vivir bajo el sol, Señor, cuando no tenemos en cuenta que tú pusiste eternidad en nuestras vidas y vamos caminando hacia ella para estar contigo eternamente y para siempre. Quiero pedir la bendición tuya, Señor, en la vida de mi mamita Clelia, que tú seas tocando su área afectada en esta noche, Señor, que seas quitando todo dolor de su espalda, papá Dios bendito. Que tú seas quitando, Dios, todo aquello que le conmocionó, ese golpe que se dio, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que obres un milagro perfecto, completo en la sanidad de mi madre Clelia, Dios. Gracias por la vida de mi hermanita, gracias por mi hermano Felipe, Padre amado, que siga enamorándose más y más de ti, Señor, que esa preciosa obra que iniciaste en él, tú la sigas completando, Padre amado, hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que eres tú, mi Señor Jesucristo. Que Felipe pueda encontrar única, completa y exclusivamente contentamiento en ti, mi Señor. Gracias por mi hermana Martica Gamba, su próximo viaje, que lo pueda disfrutar, Señor, por la salud que le has dado, Padre amado, para que puedan también darle el permiso y poder disfrutar de todo lo que sus hijos, finalmente tú a través de sus hijos le estás dando, Señor, porque toda buena dádiva viene de ti, Padre amado. Por la sanidad de mi esposa y los cuidados que ella ha tenido para conmigo, yo para con ella, Señor. Gracias por cuidarnos, Dios mío. Gracias, Dios mío, hasta aquí tú nos has traído. Bendice la vida de Janetcita, bendice la vida de mi hermano Iván Ricardo, bendice su familia, bendice a María Antonia, ahora que viene creciendo esa familia, Señor, con María Antonia Junior. Dios, que tú le abras caminos y le proveas caminos de bendición y de felicidad para su vida, Señor. Hoy oramos por proyectos como la flauta, el negocio de su yerno y de su hija, de mi hermano Orlando Varela, Señor. Oro para que tú le sigas dando grandes bendiciones a través de sus proyectos y negocios. Tu palabra dice que encomendemos a ti todos nuestros pensamientos y tú afirmarás nuestros caminos. O tú afirmarás nuestros caminos, pensamientos, cuando encomendamos a ti nuestros pensamientos y nuestros caminos, Señor. Gracias, Dios mío, por Janetcita, bendice a su hija. Oramos para que tú abras ese vientre, para que pueda tener un bebé, para que pueda quedar embarazada, Señor. Es el deseo que tienen ellos como pareja y quisiéramos, Dios, que tú obraras en tu perfecta voluntad y pudieran tener el deseo de sus corazones, que ese niño sea para la gloria de tu nombre, Señor.
así como se consagró Ana a ti, Señor, y vino Samuelito de esa bendición, que así sea también con Dianis, Padre amado. Gracias por toda la iglesia, gracias por la próxima venida de nuestro pastor Antonio, Señor, que podamos desarrollar un buen trabajo y que él venga también con noticias frescas del cielo para que siga refrigerando nuestro corazón y sigamos sirviendo de amor y pasión por ti, Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos y entregamos esta noche en tus benditas manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por la atención tan hermosa. Les deseo un feliz sueño. Hermano Orlandito, ¿quieres decir algo? Bendiciones. No, hermano Adolfito, gracias por la enseñanza, porque es preciosa, nos retrata cómo somos, cuál es la naturaleza de cada uno de nosotros. Y como dice aquí el Eclesiastés, se sabe lo que es un hombre que no puede contender con quien es más poderoso que él. Amén. Amén. Entonces manifiesta nuestra naturaleza y nuestra impotencia y nos lleva a confiar y depender absolutamente de nuestro Padre Celestial.